El siguiente programa es una grabación del programa en vivo El Camino de Dios, transmitido por PAB 550 en Ponce, Puerto Rico. ¿Qué tal, amigos? Les habla Joseph, director Es Jaim. Usted está escuchando el programa Derech Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a usted de parte del Ministerio Es Jaim, el Ministerio El Árbol de las Vidas, el árbol que fuimos injertados. Gracias le damos al Todopoderoso por darnos la oportunidad de estar una vez más con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre los domingos a las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. En media hora estamos prácticamente resumiendo todo lo que hemos aprendido en una semana de estudio de la Escritura, para llevarles a ustedes las buenas nuevas y el conocimiento de la fe original. Porque eso es lo que es Jaim. Es Jaim es un ministerio que busca llevar a las personas que se consideran a sí mismos discípulos del Maestro de Nazaret a conocer al Mesías que aparece en las Escrituras, a la historia o la vida del Maestro de Nazaret, quien fue levantado entre los muertos por su Padre y fue coronado como Señor y Mesías, como está escrito así en la Sagrada Escritura. Y entendiendo esto, estamos en este ministerio llevando la Escritura a su paso correcto. Jeremías decía en uno de sus textos: deteneos los caminos y buscad las sendas antiguas y andad en ellas. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, llevando a las personas a conocer la senda antigua para que puedan andar en ella. Porque con el pasar del tiempo, las historias originales van cambiando, se van transformando. Y cuando ya llega el mensaje a 3, 4, 5 generaciones después, si no se va a los textos donde se fundamenta la enseñanza, nos vamos a dar cuenta que se ha desviado y se ha cambiado el mensaje. Así que eso es lo que hacemos en Es Jaim. Es Jaim tiene una página web, www.esjaim.com, donde tenemos allí diversidad de enseñanzas, muchas de ellas para personas que desean estudiar como discípulos del Mesías. También tenemos una página en YouTube donde transmitimos en vivo hoy a las 1 de la tarde, hora de Puerto Rico. En nuestro canal de YouTube vamos a estar transmitiendo en vivo Shavuot, Pentecostés se llama la enseñanza, y es el título gira alrededor de sombra de lo que ha de venir. Muchas personas piensan que el Señor Jesús, o Yeshua, que es su nombre hebreo, cumplió las fiestas de primavera. Sin embargo, el mismo Mesías, por ejemplo, cuando estaba haciendo la cena de Pascua, porque la Escritura claramente registra de que él estaba celebrando una cena de Pascua en el día de Pascua. Es interesante porque él muere en Pascua y a la misma vez hace Pascua, es decir, celebra la Pascua. Y hay como un dilema ahí. ¿Cómo es posible que él haya celebrado Pascua, que en hebreo es Pesaj, y a la misma vez haya muerto en Pascua? No es posible. Si él es el Cordero de Pascua, según le enseña Juan, ¿cómo es posible que los sinópticos coloquen al Maestro Nazaret comiendo Pascua? Y tenemos una enseñanza muy buena en YouTube que se llama El Dilema: ¿comió o murió en Pascua? Les recomiendo que busquen esa enseñanza en YouTube y la vean, y le va a explicar cómo ambas ideas se reconcilian a la luz de cosas que no sabíamos que están vinculadas al Segundo Templo. El mundo del Segundo Templo es un mundo muy interesante cuando lo estudiamos. Cuando estudiamos la literatura que pertenece a ese tiempo, descubriremos muchas ideas y pensamientos que cuando miramos los evangelios y miramos las cartas paulinas o los textos de los nazarenos, nos vamos a dar cuenta que nos arroja mucha luz de cosas que desconocíamos, de cosas que no sabíamos. Y hoy, con el favor del cielo, vamos a estar a la 1 de la tarde transmitiendo la enseñanza de Shavuot, del día de Pentecostés. Shavuot es el nombre hebreo para Pentecostés. Pentecostés viene del griego. Y ambos están relacionados con el número 50. Número 50 porque en Levítico 23 se registra que se debía contar 7 Shabbats, es decir, 7 sábados, y que al otro día, o mejor dicho, el séptimo sábado, el séptimo Shabbat, habríamos de contar 49 días. Y al otro día, sería el día 50, se tenía que presentar 2 panes, como la primicia del trigo, y se celebraba una fiesta en el sistema del templo que existían en la época antigua, que giraba alrededor de esta festividad. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es Shavuot? ¿Qué es Pentecostés? Para nosotros, los que somos discípulos del Maestro Nazaret y creemos
en que Él es el Mesías. Shavuot es mucho más que una fiesta donde se presentaba trigo y pan. Es una fiesta que habla de cosas de lo que ha de venir, son sombras de lo que ha de venir. Y para poder entender eso, Shaul de Tarso dice en una de sus cartas que nadie nos debe juzgar por comida y bebida, por Shabbat, por días de luna nueva, porque todas estas están vinculadas a cosas que habrían de venir, pero la realidad es del Mesías. Es interesante que la palabra realidad en ese texto es soma y significa cuerpo. Y entonces quiere decir que si el Mesías es el cuerpo, la sombra que proyecta estas fiestas, estos días sagrados, son la proyección de la realidad del Mesías. En otras palabras, estas fiestas son una sombra del cuerpo del Mesías. Y para poder entender eso, tenemos que entonces irnos al principio y tratar de entender todo esto que la Escritura presenta en un sistema antiguo de sacrificios, ofrenda, agricultura, presentaciones de cosecha. Sistema que el Eterno diseña y le entrega al pueblo de Israel para que sea un guía y los instruyas a ellos en el plan que Hashem tiene para la humanidad. Cuando decimos Hashem nos referimos al Creador, porque Hashem significa el nombre y nosotros no mencionamos el nombre del Eterno, primeramente porque no sabemos exactamente cómo se pronuncia. Algunos dicen que es Jehová, otros dicen que es Jehová, otros dicen que es Yahweh y otros dicen que es Yahvé. Nosotros preferimos mantenernos diciendo el Creador o el Eterno o el nombre, Hashem, porque sabemos que la misma Escritura dice que el Mesías, cuando regrese, tiene un nombre que nadie conoce sino él mismo. En otras palabras, solamente el Mesías sabe las cosas. Entonces, regresando al asunto de las festividades o la fiesta de Shavuot, tradicionalmente hoy, por ejemplo, vamos a ver que en diferentes lugares del mundo cristiano se va a estar celebrando el día de Pentecostés. Y muchas personas celebran el día de Pentecostés en el mundo cristiano como el día del nacimiento de la iglesia. O algunos lo presentan como el día que se recibió el Espíritu Santo. Pero ¿sabía usted que en el libro de Hebreos, el autor de la carta dice que Dios estaba con la iglesia en el desierto? Y se está refiriendo al tiempo que Moisés los está dirigiendo por el desierto. Y es una idea un comentario bien interesante de este autor. Pues si nosotros pensamos que la iglesia nació en Pentecostés, y Pentecostés estamos hablando de la época del Segundo Templo, ¿cómo el autor de Hebreos se atreve a decir que el Señor, el Eterno, estaba con la iglesia en el desierto? ¿Cómo es posible que eso se pueda reconciliar? Obviamente la palabra iglesia es la palabra griega eclesia, que realmente significa congregación. Y cuando vamos a la Torá, al libro de Éxodo, vamos a ver que se habla de la congregación de Israel. Y si usted va a la Septuaginta y busca el texto griego, usted va a encontrar que la palabra es eclesia. Así que eso es lo que significa eclesia. Ahora, ¿nació realmente la iglesia en Pentecostés? ¿O Pentecostés es el día donde los discípulos del Mesías fueron empoderados por el Espíritu de Dios para hacer la misión que el Mesías le había encomendado? Y eso lo quiero compartir con ustedes hoy en la radio, para que ustedes vean cuán importante es regresar a las fuentes y buscar entender lo que está en las fuentes originales para así nosotros reparar las ideas que hemos desarrollado con el pasar del tiempo, que cuando nos vamos a dar cuenta se desvía de la verdad. Vamos a ir al libro de los Hechos, para aprovechar bien el tiempo. Pero que preguntan qué sección de la Torá estudiamos ayer, que nos siguen siempre en nuestros comentarios. Ayer estudiamos la sección Nasó. Nasó significa levanta, en el sentido de levantar la cabeza. Y se encuentra en Números 4, 21 al 7, 89. Ahí se habla de la impureza del campamento, de la mujer que es sospechosa de adulterio. Se habla de la importancia de arrepentirse y restituir. Una de las cosas que nosotros hemos olvidado es que cuando cometemos un pecado debemos confesarlo y a la misma vez debemos restituir, debemos reparar ese pecado. Es decir, si usted le robó a su prójimo y usted se arrepiente de haberle robado a su prójimo, la Escritura enseña que usted debe buscar restituir esa pérdida que sufrió esa persona. Muchos de nosotros no hacemos eso, pensamos que con un simple perdón resolvemos el problema. Y el perdón o pedir perdón es el primer paso. El verdadero arrepentimiento es aquel que busca reparar el daño hecho. Y eso lo estudiamos ayer en la sección Nasó. Pero regresando al asunto de Shavuot, porque hoy es el día que tradicionalmente se celebra Pentecostés, y por consiguiente vamos a concentrarnos en ese tema. En el libro de los Hechos vamos a encontrar que el autor,
que la tradición nos dice que es Lucas, le está escribiendo a uno llamado Teófilo. Bien interesante que en la historia del Segundo Templo había un sumo sacerdote, o mejor dicho, un descendiente de ese sacerdote llamado Teófilo Ben Hanán. Y es muy probable que este tratado haya sido escrito a este hombre llamado Teófilo Ben Hanán. Y esto lo deducimos porque cuando miramos el Evangelio de Lucas y miramos el libro de los Hechos, hay mucha relación en lo narrado, hay una relación bien grande entre lo que se está narrando y el sacerdocio y el templo. Obviamente, conocer eso nos da una gran ventaja porque nos ayuda a entender, por ejemplo, por qué la genealogía de Jesús en Lucas es muy diferente a la de Mateo. Y cuando entendemos que se entendía en el tiempo de los Kohanim, de los sacerdotes, que Adán, en un principio, el Adán que aparece en el libro de Génesis, era un sacerdote del tiempo antiguo, que también era rey, pues vas a entender mejor por qué la genealogía del Mesías llega hasta Adán y luego hasta Dios. Pero eso sería tema para otro momento. Lo interesante del texto es que él está explicando, el autor de los Hechos, Lucas, que en el primer tratado trató de describir y explicar las cosas que Yeshua comenzó a enseñar y hacer hasta el momento que fue recibido a los cielos, después de dar mandamientos, dice el versículo 2, por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas decisivas, apareciéndosele durante 40 días y hablándole de las cosas concernientes al reino de Dios. Y estando con ellos, le mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué era necesario que ellos fueran bautizados por el Espíritu Santo? ¿Qué significa ser bautizado por el Espíritu Santo? Obviamente significa ser inmerso, estar lleno del Espíritu de Santidad. La palabra Espíritu Santo, amigos, en hebreo es Ruach HaKodesh. Obviamente el texto está escrito en griego y usted va a encontrar una palabra muy diferente. Pero recuerde que aunque el texto haya sido escrito en griego, los autores están pensando en hebreo. ¿Por qué? Porque la escritura y la revelación de ella vino en hebreo. Vas a encontrar que todo el Tanaj, prácticamente todo el Tanaj, está en su mayoría escrito en hebreo. Ciertos capítulos y libros tienen algunas palabras en arameo, pero su fundamento es el hebreo. Y obviamente las palabras en hebreo, cuando las analizamos, tienen un significado bien interesante. Y estas, aunque luego se traduzcan al griego, su sentido hebreo no se pierde. Es como decir, yo escribo una carta en inglés, pero estoy pensando en español. Estoy pensando en lo que significan las palabras en español, las estoy traduciendo al inglés para poder transmitir las mismas. Así debemos mirar este documento, es muy importante. La palabra Ruach HaKodesh es una palabra femenina, es una palabra no masculina, es femenina. El Espíritu Santo es femenino, es bien interesante, Ruach HaKodesh. Ahora, la palabra Ruach se traduce como viento y también se traduce como espíritu. Y HaKodesh significa de santidad o del santo. Esta es una idea bien interesante porque vamos a ver que, por ejemplo, con el pasar de los años, los gentiles que se unieron a la fe de los nazarenos, que comenzaron a crear, a reestructurar lo que conocemos hoy como el cristianismo, ya para la época del tercer, cuarto siglo, vamos a ver que el desconocimiento del hebreo los llevó a ellos a llegar a conclusiones que no vamos a ver en los escritos originales. El espíritu del santo o el espíritu de santidad también está relacionado al espíritu del Mesías y el espíritu de Dios. Con el pasar del tiempo vamos a ver que luego se comienza a enseñar que es la tercera persona de una Trinidad, pero en el principio, en la escritura, en el pensamiento de los nazarenos, eso no existía. Porque sabían lo que significaba Ruach HaKodesh, lo que significaba Espíritu Santo. El Espíritu del Santo, o el Espíritu de Santidad, iba a venir de parte del Padre para ayudarlos a ellos, los iba a asistir. El maestro Nazareno explica en Juan, los iba a llevar a toda verdad, los iba a guiar en el camino correcto. Y ellos tenían que ser inmersos en este espíritu para poder hacer la misión que se les había encomendado. ¿Cuál era la misión? Vamos a mirar los textos. Versículo 6. Así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Una cosa muy interesante. En la época del Segundo Templo se esperaba la aparición del Mesías porque éste habría de restaurar el reino de Israel, así lo habían profetizado los profetas. Los profetas habían hablado de cómo vendría del linaje de David aquel que desde ante los tiempos y sería inmerso en el Espíritu de Dios. El Espíritu del Eterno se iba a posar sobre él
y él iba a hacer la misión que se le iba a encomendar, que era restaurar al reino de Israel, buscar las ovejas perdidas y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es la pregunta que le están haciendo en este momento los discípulos del maestro Nazaret. Y mire qué interesante. El maestro Nazaret le responde a los discípulos en el versículo 7: no nos toca a vosotros saber los tiempos, las épocas que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, solamente el Padre, el Santo bendito sea, sabe cuándo esto habría de suceder. ¿Sabía usted, amigo, que me está escuchando, que ya para la época del Segundo Templo se evitaba decir el nombre de Dios por considerarse que se podía tomar el nombre en vano? Y muchas personas acostumbraban a decir Padre o el Padre para referirse a Yud-Hei, Vav-Hei, el Creador. Así que cuando el Mesías está diciendo aquí el Padre, se está refiriendo al Santo bendito sea, al Creador que tiene el nombre de las 4 letras, Yud-Hei, Vav-Hei, que no sabemos cómo se llama, pero sabemos qué significan ese nombre. Ese nombre significa, está relacionado a la idea de era, es y será. Por eso lo traducimos como el Eterno. Decimos el Eterno porque estamos hablando de aquel que está fuera del tiempo. Y cuando el maestro de Nazaret dice el Padre, se está aludiendo al nombre del Tetragramatón, al Todopoderoso. Es una forma de evitar decir el nombre santo. Y entonces dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mira qué interesante. El texto nos está diciendo la razón por la cual estos recibirían el Espíritu Santidad. Ellos iban a ser empoderados con el Espíritu del Santo, el Espíritu del Todopoderoso, para ellos ser testigos del Mesías en diferentes lugares, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y cuando decimos lo último de la tierra, para la época del Segundo Templo, lo último de la tierra era considerado hasta donde había llegado el reino de Roma. Eso es muy importante porque usted va a encontrar que el autor de Hechos termina el libro, termina este documento que le presenta a Teófilo, o le escribe a Teófilo, presenta este documento con un hombre llamado Pablo, o Shaul de Tarso. Su nombre hebreo era Shaul, era de Tarso. Su nombre griego era Pablo. Él tenía ciudadanía romana, pero también era judío de nacimiento. Y este hombre llamado Shaul de Tarso, Pablo de Tarso, termina este libro de los Hechos presentando a este Pablo de Tarso en Roma. Vea el libro de los Hechos al final y se va a dar cuenta que Pablo está en Roma. Una forma de decir que el Evangelio llegó hasta el fin del mundo, hasta que se consideraba en ese momento el mundo de Roma, el Imperio Romano. Es una idea muy interesante porque vamos a ver que para la época del Segundo Templo, los discípulos del Maestro Nazaret tenían una expectativa escatológica bien alta, expectativa que nosotros hemos desconocido o no sabíamos porque obviamente no conocíamos el pensamiento de esa época. Pero la expectativa escatológica era tan y tan grande que ellos entendían que si ellos cumplían la misión que el Mesías le había encomendado, el Mesías regresaría en su época. Y eso lo vemos, por ejemplo, en una carta paulina, donde él dice que el Mesías no ha llegado todavía, pero que el Mesías va a regresar. Y cuando él regrese, nosotros, los que estemos vivos, y está refiriendo a quien él está escribiendo la carta, mire la carta, a la audiencia que está presente, seremos transformados a la misma vez que los muertos resucitarán y estaremos con el Señor para siempre. Él está hablando a esa audiencia, amigo, aunque esa carta la cogemos hoy en día, la utilizamos nosotros para enseñar la promesa del retorno del Mesías, porque aunque él tarde, lo esperaremos. Vamos a ver que para Pablo de Tarso y las personas que estaban allí presentes, el Mesías estaba a la vuelta de la esquina. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué el Mesías no regresó rápido? ¿Qué pasó que el Mesías no regresó como ellos esperaban? Ellos, obviamente, los documentos nos van a explicar por qué, y ahí aún los mismos profetas nos van a hablar de por qué el Eterno aplaza las cosas, ¿ok? Y vamos a ver que en este documento, el libro de los Hechos, nos va a presentar que los nazarenos, los discípulos del Maestro Nazaret, los primeros discípulos, iban a ser empoderados con el Espíritu del Santo para poder hacer la misión que se le habían encomendado, y es ser testigo, hablar de que el Mesías había venido, y que para que el Mesías regrese tenía que predicarse arrepentimiento y perdón de pecados. Vas a verlo en el libro de los Hechos, cómo luego ellos de recibir el Espíritu, Pedro da un discurso hablando de cómo matamos al Mesías, de cómo somos culpables de haberlo asesinado y que él está siendo retenido en los cielos por el Padre hasta tanto Israel se arrepienta de sus pecados y así lleguen los tiempos de refrigerio y él regrese y se ha restaurado todo. Así que para que se restaure el reino de Israel era necesario que Israel hiciera arrepentimiento y hasta el día de hoy eso sigue vigente. Entonces eso es muy importante porque vamos a ver que después que el maestro se levanta y es llevado a los Shamaim, a los cielos, ellos se reúnen y esperan ese día. ¿Qué es ese día?
Pues la historia nos dice, en la historia bíblica nos dice, que en el capítulo 19 de Éxodo ocurrió una teofanía, donde el Eterno descendió ante el monte Sinaí y recibieron las tablas de santidad, las tablas del pacto, las tablas que los hace a ellos un pueblo diferente. Ahora, hay una gran relación, escúchenme bien, no tengo tiempo para hablar de eso, por el espacio de tiempo que tengo, pero hay una gran relación entre Babel, bueno, un poquito más atrás, hay una gran relación entre el pacto que el Eterno hace con Noé, el pacto que el Eterno hace con Abraham, el pacto entre las partes, el pacto que, o mejor dicho, la dispersión del Babel, la torre de Babel, el pacto que el Eterno hace con Israel y las promesas que hablan los profetas con respecto a las naciones venir a Jerusalén a escuchar la palabra de Dios. Esto es muy importante porque vamos a ver que lo que vamos a experimentar aquí en el capítulo 2 de Pentecostés está muy relacionado a esas ideas. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 para avanzar un poco y aprovechar los minutos que nos quedan. Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, estaban todos unidos. Esta palabra es muy importante porque vamos a ver que en Éxodo ocurre lo mismo. El pueblo estaba unido como uno a la expectativa de lo que habría de pasar. Y de repente fue hecho en el cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En el lugar donde ellos estaban vino una ráfaga de viento. Ahí vemos la palabra ráfaga de viento. La palabra viento en hebreo es ruach. Así que esa ráfaga de viento también está vinculado a la idea de espíritu. Y se les aparecieron lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Por qué sobre cada uno de ellos se aparecieron esas lenguas? ¿Qué relación tiene esas lenguas con lo que ellos tenían que hacer? Recuerde que el maestro Nazaret dijo que iban a ser testigos de él en todo el mundo habitado de ese momento. Por consiguiente, ellos tenían que ser empoderados con los idiomas que habrían de hablarle a los lugares que iban a hablar. Ahí iban a llegar, valga la redundancia. Esto es muy importante porque vas a ver que tradicionalmente dentro del cristianismo se comienza a enseñar de que la evidencia de que está lleno del Espíritu Santo es hablar en lengua. Pero si prestamos atención a las lenguas que se están hablando aquí, le hace total sentido a usted lo que se está narrando. Vamos a seguir leyendo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. ¿Por qué era necesario eso? Vamos a seguir leyendo. Y habían los hombres en Jerusalén, hombres judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. Es decir, venían de diferentes lugares. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos, porque oían cada uno hablar en su propia lengua. Mire qué cosa interesante. Ellos fueron llenados del Espíritu Santo y se les dio poder para hablar diferentes idiomas, que eso es lo que significa lengua, para que cuando comenzasen a hablar, los que estaban allí presentes pudiesen entenderlo en el idioma que estos entendían. Esto es muy importante porque guarda relación con la encomienda que se le había dado. ¿Cómo ellos pueden ser testigos del Mesías y anunciar arrepentimiento en los diferentes lugares del mundo si no pueden hablar los idiomas que hablan esos pueblos? Eso es muy, muy importante. Por eso es importante regresar a las fuentes y tratar de mirar lo que se está hablando. Porque se han construido, amigos, diferentes doctrinas que no se sostienen a la luz del fundamento. Seguimos leyendo. Dice, y estos estaban atónitos y asombrados y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué dicen esas palabras? Porque estos hombres de Galilea nunca habían salido de Galilea. ¿Cómo podían ellos hablar estos idiomas si no sabían ese idioma? Nunca habían salido de Galilea. Eran judíos de Galilea. Y estas personas estaban asombradas porque ellos no sabían lo que había sucedido. No sabían que se había posado sobre ellos el Espíritu del Eterno y los había empoderado a ellos el Espíritu del Eterno con la capacidad del cielo de poder hablar otro idioma. Ahora, esto no es simplemente para probar que estaban llenos del Espíritu Santo, sino que el Espíritu posado sobre ellos y la capacidad de poder hablar este idioma les iba a dar le iba a dar a ellos el empoderamiento necesario para poder hacer la misión que se le había encomendado. ¿Cuál era la misión? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por consiguiente, para poder ser testigo del Maestro, era necesario recibir el Espíritu Santo y a la misma vez ser empoderado con diferentes idiomas para ellos poder hablar esas lenguas a los lugares que iban a visitar. Muy importante, amigo, contexto para poder entender el texto. Seguimos leyendo. Pues cada uno de nosotros, vamos al 7 nuevamente, y atónitos y asombrados decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra propia lengua en la que nacimos? Ahí vemos claramente que están hablando de un idioma que las personas entendían. Por eso es que
la enseñanza hoy en día de hablar en lengua, de la forma que se explica hoy en día como evidencia de que está lleno del Espíritu Santo, no se sostiene a la luz de la evidencia que encontramos en los textos. Ahí vemos la importancia de regresar a las fuentes para reparar. ¿Ok? Y dice el texto: partos, medos, elamitas y los que habitamos Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, también Panfilia, Egipto, las regiones de Libia y junto a Cirene, los romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar, hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cosa muy interesante. Porque la señal de que estaban llenos del Espíritu Santo no era que hablaban el idioma. La señal que estaban llenos del Espíritu Santo es que estaban hablando las maravillas de Dios. En otras palabras, el Espíritu de Santidad se posó sobre ellos para guiarlos a ellos en la revelación del Todopoderoso y ser testigo del Mesías en el mundo entero. Pero para poder hacer esa misión era necesario recibir el empoderamiento de las lenguas. Y como le dije a ustedes, el día de Shavuot, que es el día donde leemos en Éxodo 19, donde el Eterno adopta a Israel como su hijo y le da las tablas del pacto, a la misma vez, y el día de Pentecostés, están muy relacionados a lo que ocurrió en Babel. Recuerde que en Babel el Eterno confundió las lenguas y cada nación de las 70 naciones madres, según nos narra la Escritura, hablaba ahora un idioma diferente. Y vamos a ver que el autor del libro de los Hechos nos está presentando este evento para vincular una cosa con la otra. El mismo que dispersó a las naciones y confundió sus lenguas, ahora el pueblo que él escogió para que sea testigo de su Mesías y anunciase a través de su Mesías el retorno, porque recuerde que una de las misiones que tiene el Mesías, y lo hablan los profetas, es reconciliar al mundo con Dios, es traer nuevamente a la humanidad a ser uno. Eso lo vemos en Revelaciones, donde Revelaciones dice que está el Mesías sentado en el trono, está el árbol de la vida que representa a Israel y están las naciones en esa nueva creación que aparece en el libro de Revelaciones. Entonces, para ellos poder hacer esa misión de ser testigo del Mesías y hablar de la reconciliación, del regreso al Eterno a través del Mesías, que es lo que Pablo va a predicar. Recuerde que el libro de los Hechos termina con Pablo en Roma, que es el fin del mundo a los ojos del judío de esa época. El fin del mundo habitado en ese entonces, para el pensamiento de ellos. El autor va a terminar en ese libro y recuerden que Shaul de Tarso es el que va a hablarle a estos pueblos, a estos lugares, del Mesías y cómo a través del Mesías los gentiles pueden regresar a Dios y volver a ser parte de la familia como lo fue el humano al principio. Esto es muy importante, amigos, porque lo que está sucediendo en Pentecostés no es el nacimiento de la iglesia como históricamente se ha interpretado. Es el empoderamiento de los discípulos del Maestro Nazaret para hacer la misión que se le había encomendado, y es predicar al Mesías para que a través del Mesías las naciones, incluyendo Israel, porque si mira el libro de los Hechos, vas a ver que Pedro le predica a Israel. Le dice a Israel que el Mesías no va a regresar hasta tanto hagamos arrepentimiento. La necesidad de ellos recibir el Espíritu es para completar esa misión. Porque así el Eterno escogió a Israel para que fuera luz al mundo y anunciara al mundo el camino de Dios. Entonces, esto es muy importante porque el empoderamiento del Espíritu Santo no era, amigos, la evidencia del Espíritu Santo no era que podían hablar diferentes idiomas. Era que podían hablar las maravillas de Dios, podían profetizar. Y ahí vamos a entrar a la idea de qué es profetizar. Nosotros hemos escuchado en el tiempo moderno que profetizar consiste en predecir el futuro. Sin embargo, vamos a ver que los discípulos comienzan a profetizar las maravillas de Dios y lo que comienzan realmente a hablar es el mensaje de retorno, el mensaje que está en la Escritura, que debemos regresar y debemos reparar. Este es el misterio de Pentecostés. Esto fue lo que ocurrió hace unos 2000 años, tal vez un poco más, que nosotros, por desconocimiento histórico de muchas cosas, por habernos desligado del fundamento de la Torá y los profetas, y tratar de interpretar el Nuevo Testamento fuera del Antiguo, hemos llegado a doctrinas y hemos construido teología que no se sostiene cuando miramos las Escrituras. El mensaje de Pentecostés es este. El Mesías llegó, empoderó a los discípulos y los convirtió a ellos en testigos de Él para anunciarles al mundo que la puerta del retorno, la puerta del regreso ha sido abierta. Quedan ustedes decidir si quiere regresar. Les habló José Otero, director Les Haim. Para mí es un gusto estar con ustedes como de costumbre todos los domingos por PAB 550 a las 7:30 de la mañana. Con el favor del cielo, el domingo próximo estaremos nuevamente en el programa Derech Hashem, El Camino de Dios. Que tengan buena semana.